Continuando con esta segunda parte sobre la regulación de la respiración, nos quedamos hablando sobre el centro apnéustico y cuál es su función en la regulación de la respiración. El centro apnéustico hace lo contrario que el centro neumotáxico, o sea, estimula la inspiración retrasando el punto de desconexión de la rampa inspiratoria y en consecuencia lo que va a realizar es disminución de la frecuencia respiratoria. Lo que hace el centro apnéustico es mandar señales excitatorias al grupo dorsal y de esta forma prolonga la inspiración. Y como vemos aquí, fíjense, habrá un mayor tiempo de inspiración y va a haber una disminución de la frecuencia respiratoria. El centro apnéustico queda inhibido por el centro neumotáxico, ya que ambos tienen efectos opuestos. Entonces decimos que el centro apnéustico va a quedar inhibido por el centro neumotáxico. Bueno, hablemos ahora del grupo ventral. El grupo ventral está localizado en el bulbo raquídeo y se encuentra aquí en el núcleo ambiguo y retroambiguo. Su función en realidad es curiosa, ya que solo contribuye al impulso respiratorio adicional. El grupo ventral también decimos que permanece inactiva en la respiración tranquila normal y no va a participar en el control rítmico y solamente va a actuar cuando hay una sobreestimulación en la respiración. Eso es en el caso de que haya un ejercicio intenso. Entonces, cuando no hay sobreestimulación de impulsos, o sea, el impulso se hace mayor que lo normal, el grupo dorsal, o sea, este grupo dorsal sobreestimulado va a mandar señales al grupo ventral. Y este grupo ventral ayuda potenciando o ayudando así a la inspiración. Fíjense, manda señales y potencia, va mandando señales y potencia así la inspiración. Bueno, en todo caso, la sobreestimulación también hace que el grupo ventral también potencie a la expiración. ¿Y qué es lo que hacen? Mandan señales a los a los músculos abdominales como los rectos del abdomen o los intercostales internos y los intercostales internos, que son músculos accesorios. Entonces, el grupo ventral solo se activa cuando se requiera alta ventilación por ejercicio, un ejemplo, y participa también en la inspiración como la expiración, pero solo cuando está sobreestimulado, pero no en situaciones normales. Entonces queda claro que el grupo ventral
contribuye al impulso respiratorio adicional. Y solamente se activa cuando requiere una alta ventilación. Entonces, es como que nos ayuda o contribuye en el caso de que solamente sea necesario. ¿Está bien? Acá tenemos a ver un poquito, si se puede observar que mandaba señales a los músculos abdominales, ¿verdad? Acá decíamos que la sobreestimulación hace que el grupo ventral potencie la expiración, mandando señales aquí a los músculos abdominales, ya sea músculos rectos del abdomen o intercostales internos. Bueno, hablemos ahora sobre el reflejo de insuflación de Hering-Breuer. En los pulmones tenemos receptores que van a estar ubicados en los bronquios y en los bronquiolos. En esos lugares van a estar ubicados los receptores. Y son receptores de distensión que van a estar ubicados en la pared de los músculos lisos. En ese lugar van a estar ubicados los receptores de distensión. Y estos receptores, como ya dice su nombre, se activan cuando se distienden, y cuando se activan estos receptores, mandan la señal a través del nervio vago o nervio neumogástrico, ¿verdad? Mandan la señal hacia el grupo dorsal. ¿Qué es lo que causa esto? Esta señal causan una inhibición de la rampa inspiratoria. ¿Se acuerdan de la rampa? Sube. Bueno, ahí eso inhibe. Similar al centro neumotáxico que ya ustedes ya vieron, que ya explicamos, qué es lo que ocurre con ese centro. Entonces, los receptores se distienden y se activan mandando señales a través del nervio vago o nervio neumogástrico hacia el grupo dorsal, causando una inhibición de la rampa inspiratoria, que es similar a lo que ya habíamos visto con el centro neumotáxico. Repito otra vez. Pero estos receptores solamente se activan cuando el volumen corriente es mayor a 1500 ml. Este reflejo se activa solamente con una concentración de 1500 ml o más. ¿Qué es lo que hace? Causando una inhibición de la inspiración. Entonces ese es el reflejo de insuflación de Hering-Breuer. ¿Qué más podemos decir de este reflejo? Del reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Este reflejo es un mecanismo para protegernos, es un mecanismo protector. ¿Para qué? Para evitar la insuflación pulmonar excesiva, ya que cuando se insufla demasiado el pulmón, ¿qué es lo que hace este reflejo? Hace que haya una interrupción súbita, que ustedes ya conocen, de la inspiración, causando una expiración. ¿Entienden? Entonces, esa es la función del reflejo. Cuando demasiada insuflación ya hay, ¡pah! Agarra y nos corta esa inspiración que estamos teniendo y causa la expiración. Bueno, chicos, acá tenemos esta imagen, ustedes van a encontrarla en sus libros también. Y este es el centro respiratorio con sus diferentes grupos neuronales, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Hablemos ahora del control químico de la respiración. El objetivo de la respiración
es mantener niveles adecuados de oxígeno, dióxido de carbono y de iones de hidrógenos en los tejidos. Y son los quimiorreceptores lo que van a detectar la alteración, si es que hay, de cualquiera de estas sustancias. Entonces, eso es la función de estos quimiorreceptores, detectar si hay alguna alteración. ¿Entienden? Vamos a hablar acerca de los quimiorreceptores centrales. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado al comienzo? Decíamos que están ubicados en el bulbo raquídeo, ¿cierto? Que se encuentran en el bulbo raquídeo y responden al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y al aumento de iones de hidrógeno. Entonces, esa es la función de los quimiorreceptores centrales, ubicados en el bulbo raquídeo y responden al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y a los hidrogeniones o iones de hidrógeno. ¿Está bien? En el bulbo raquídeo, aquí, por debajo de la superficie ventral, usted teníamos acá la ventral y la dorsal. Bueno, por debajo de la zona ventral existe una zona especializada llamada zona quimiosensible. Esta zona es muy sensible, como ya lo dice su nombre, a los cambios en la concentración de iones de hidrógeno y también a los de dióxido de carbono. A su vez, esta zona estimulada por los iones de hidrógeno y de dióxido de carbono estimula a su vez a las demás zonas del centro respiratorio. La zona quimiosensible es estimulada especialmente por los iones de hidrógeno. De hecho, los iones de hidrógeno son los únicos que estimulan directamente la zona quimiosensible. Pero el problema es que los iones de hidrógeno no pasan con facilidad la barrera hematoencefálica. Y es por esto que los iones de hidrógeno tienen considerablemente un efecto menor que el dióxido de carbono. Entonces, decimos que la zona quimiosensible es estimulada especialmente por los iones de hidrógeno. Son los únicos, de hecho, que pueden estimular directamente esta zona. ¿Está bien? Pero el problema es que no pasan con facilidad la barrera hematoencefálica. ¿Estamos? Bueno, ya que el dióxido de carbono tiene un efecto indirecto muy potente y es por eso que el dióxido de carbono pasa muy fácilmente la barrera hematoencefálica. De hecho, pasa como si no existiera esta barrera. ¿Por qué? Porque es muy liposoluble. Veamos cuál es el efecto indirecto del CO2. Bueno, el control químico central, como habíamos dicho, vamos a ver cómo indirectamente el dióxido de carbono actúa. Como el CO2
pasa muy fácilmente la barrera hematoencefálica, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Siempre que CO2 aumente en la sangre, también aumentará el CO2 en el líquido intersticial del bulbo raquídeo. ¿Estamos? Al igual que en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ya sabemos, el CO2 pasa fácilmente la barrera hematoencefálica. Y siempre que CO2 en la sangre vaya aumentando, también aumentará en el líquido intersticial del bulbo raquídeo y en el líquido cefalorraquídeo. Hasta ahí estamos bien. Entonces, en estos dos líquidos, tanto líquido intersticial del bulbo raquídeo y en el líquido intersticial del bulbo raquídeo y en el líquido cefalorraquídeo, bueno, cuando aumenta el CO2, ¿qué es lo que hace? Hay una reacción con el agua. Entonces reacciona con el agua. ¿Y qué es lo que forman aquí? Ácido carbónico. Y este ácido, el ácido carbónico, se va a disociar en iones de hidrógeno y bicarbonato. Hay una disociación acá del ácido carbónico. ¿Estamos? Entonces, aumentan más los iones de hidrógeno en la zona quimiosensible por aumento de la CO2. Por eso decíamos, veremos cuál es el efecto indirecto del CO2. Entonces el CO2 lo que hace es, como se une al agua, forman ácido carbónico, esto se vuelve a disociar, entonces aumentan los iones de hidrógeno en la zona sensible y por el aumento indirecto, o sea, por el aumento del CO2, entonces indirectamente el hidrógeno también aumenta. Bueno, por aumento del CO2, que por las propias concentraciones de los iones de hidrógeno en la sangre, van a ir estimulando así la zona quimiosensible. Entonces, ¿qué decimos? Que el CO2 va a ser, ¿verdad? O sea, va a pasar la barrera hematoencefálica y va a liberar los iones de hidrógeno gracias a esta reacción. Entonces, este efecto del aumento de CO2 es muchísimo más potente que los propios iones de hidrógeno en la sangre. ¿Se entendió este control químico entonces? Aumento de CO2, se une al agua, forman una reacción, ácido carbónico, disociación del hidrógeno y de bicarbonato. Hay más iones para la zona sensible, para la zona quimiosensible, y entonces es lo que decimos que el CO2, gracias al CO2, se produjo esto. Espero, chicos, que estén captando lo que estoy tratando de hacerles llegar. Preferí hacerles este tipo más esquemático, ya que lectura, fisiología es demasiada lectura, es muy largo. Entonces vamos a ir haciendo así en forma esquemática nuestras explicaciones, ¿sí? Espero que estén entendiendo todo. Fíjense en esta imagen cómo cambios en la presión parcial de dióxido de carbono aumenta mucho la ventilación, pero cambios en el pH sanguíneo, que el pH, como sabemos, es proporcional a la concentración de iones de hidrógeno, es mucho menor. Entonces podemos ver que el dióxido de carbono es el principal regulador del centro respiratorio. Aquí tenemos dióxido de carbono, principal regulador del centro respiratorio.